Cordial saludo, mi nombre es Valeria Zapata Marín, soy residente de alergología del primer año y el día de hoy abordaremos el tema de mecanismos de hipersensibilidad. Mis asesores para esta charla fueron el doctor Carlos Chinchilla y el doctor Ricardo Cardona. Dentro del contenido de la charla vamos a hablar sobre antecedentes, sobre definición, la clasificación y por último abordaremos unos comentarios para tener en cuenta en la actualidad. Dentro de los antecedentes tenemos que el primer caso de anafilaxia fue registrado en el año 2640 a.C. Aún no se conocía pues este término, pero al parecer el faraón Menes de Memphis murió tras la picadura de una avispa. En 1901, Charles y Paul acuñaron el término anafilaxia después de ver una reacción buscando un tratamiento para la picadura de medusa. En 1903, Clemens y Vela observaron que un paciente, un niño, tras la segunda aplicación de antitoxina desarrolló unos síntomas clínicos a los cuales ellos denominaron enfermedad del suero. En 1906, Clemens acuñó el término de alergia, que viene del griego alos, que es extraño, y ergos, que significa trabajo. En 1962, Ishizaka realizó estudios en él mismo, en su esposa y en varios colegas mediante la aplicación de un alergeno, y se estudiaron posteriormente los anticuerpos que se generaban contra este. Esta fue la primera vez en que se identificó y se definió la inmunoglobulina E. En 1963, Hell y Coombs realizaron una extensa clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, que es la que conocemos clásicamente. Hipersensibilidad se define como síntomas o signos objetivamente reproducibles iniciados por la exposición a un estímulo definido a una dosis toleradas por personas normales. Esta definición se propuso al ver que personas que habían estado expuestas a un antígeno previo, o sea, sensibilizadas, hacían una reacción excesiva debido a un desbalance y ocasionaban una lesión tisular. En cuanto a la clasificación, tenemos pues la propuesta por Hell y Coombs. Esta clasificación se hizo en función de los mecanismos inmunitarios que explicaban la enfermedad, pero actualmente se sabe que esta delimitación no es tan estricta y varios mecanismos pueden explicar una sola enfermedad. Entonces tenemos la tipo 1 o inmediata, la tipo 2 o mediada por anticuerpos, la tipo 3 por inmunocomplejos y la tipo 4 por linfocitos TCD4 y CD8. Más adelante, en el 2003, Bischler hizo una subclasificación del tipo 4 y la dividió en 4, que fue tipo 4A, 4B, 4C y 4D, que describiremos más adelante. Comenzando con la reacción de hipersensibilidad tipo 1, se define como una reacción rápida que se produce en un sujeto que está previamente sensibilizado y que desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo IgE situado en la superficie del mastocito. Los protagonistas dentro de este tipo de hipersensibilidad son alergenos, que clásicamente pues son ácaros del polvo, epitelios de perro, pólenes, alimentos o sustancias químicas o antibióticos. Las células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígenos, los linfocitos TH2 y los linfocitos B, los mediadores como interleuquina 4, 5 y 13, la IgE y mastocitos y eosinófilos. Entonces, este tipo de hipersensibilidad se da en varias etapas. La primera es la activación de las células TH2 y la producción de anticuerpos IgE. Entonces, en este esquema vemos que ingresa un antígeno. Este es captado por la célula dendrítica. En este momento, al ser capturado, la célula dendrítica madura y deja de estar adherida al epitelio y empieza a expresar CCR7, cuyos ligandos están en el ganglio linfático, que son CCL19 y CCL21. La célula dendrítica viaja hasta el ganglio linfático, produce complejos mayores de histocompatibilidad, y en el ganglio linfático lo que hace es presentárselo al linfocito T virgen por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2, coestimuladores y citoquinas. El linfocito T virgen reconoce el alergeno
por medio del TCR. Y esta presentación de antígenos más la interleuquina 4 producida en el sitio local genera que los linfocitos se diferencien hacia un perfil TH2. Este linfocito TH2 va a secretar interleuquina 4, que es importante en los linfocitos B para que hagan un cambio de isotipo hacia un anticuerpo IgE. Promueve además que se produzcan más linfocitos TH2. La interleuquina 5 es importante para el desarrollo de activación de los eosinófilos, como veremos más adelante, y la interleuquina 13 mejora la producción de inmunoglobulina E y en las células epiteliales aumenta la producción de moco. Después tenemos que el linfocito B también captura el alergeno, lo procesa en péptidos y es presentado en moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Es presentado el linfocito TH2. Aquí intervienen también coestimuladores como CD40 y CD40 ligando y citoquinas. Eso ocasiona en el linfocito B que haya un cambio de isotipo y secrete inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a adherir al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E que presentan los mastocitos. Esta unión hace que el mastocito quede sensibilizado, es lo que denominamos sensibilización. En esta diapositiva tenemos el mastocito ya previamente sensibilizado que entra en contacto nuevamente con un alergeno. Este mastocito reconoce ese alergeno y si se da el entrecruzamiento necesario de moléculas de IgE, se da su activación, lo que lleva a una destranulación del mastocito con liberación de mediadores preformados, mediadores lipídicos y citoquinas. Bueno, con esta gráfica es para ilustrar la activación del mastocito. Entonces tenemos que el alergeno es reconocido por el anticuerpo IgE que está unido al receptor de alta afinidad de IgE, lo que ocasiona que el int-tirosinquinasa genere una fosforilación de los ITAMs, tanto de las colas gamas como de las colas betas del receptor. Posteriormente aparece SIC-tirosinquinasa, que también se fosforila y se activa, y a su vez activa este complejo de moléculas que incluye moléculas adaptadoras y varias enzimas. Importante acá la fosfolipasa C-gamma, que cataliza la escisión del bifosfonato de fosfatiniinositol para obtener trifosfato inositol, y este trifosfato se encarga de aumentar el calcio intracelular. Además también se forma diacilglicerol, que se encarga de activar la proteinquinasa C. Esta proteinquinasa C activada fosforila los componentes de la cadena ligera de miosina de los complejos de actina-miosina ubicados debajo de la membrana plasmática, lo que genera el desmonte del complejo. Esto, junto con el calcio intraplasmático, forman un complejo de fusión con la membrana, hacen que se forme un complejo de fusión con la membrana plasmática y se liberen los componentes que están en los gránulos ya preformados, principalmente histamina. En cuanto a la síntesis de mediadores lipídicos, la enzima responsable de esto es la fosfolipasa A2, que se activa por dos señales: por el aumento del calcio intracelular y por la fosforilización de MAP. Esto lo que genera es que se hidrolicen los fosfolípidos de la membrana para liberar ácido araquidónico y que se convierte por ciclooxigenasa o lipoxigenasa en diferentes mediadores. Por último, tenemos que la activación de varias moléculas adaptadoras en respuesta al entrecruzamiento de estas inmunoglobulinas E generan la translocación de varios factores de transcripción que aumentan que se produzcan las citoquinas. En cuanto a los mediadores, tenemos los mediadores primarios o preformados y los mediadores secundarios, que son los lipídicos y las citoquinas. Los preformados fueron los primeros que vimos, que se liberan inmediatamente. Dentro de estos tenemos las aminas vasoactivas, que la principal es la histamina. Lo que ocasiona en el músculo liso es una contracción,
una mayor permeabilidad y mayor secreción de moco. También tenemos enzimas como la triptasa y la quimasa que lo que generan es una destrucción celular. Dentro de los mediadores lipídicos tenemos los leucotrienos C4 y D4 que producen, que son las sustancias más vasoactivas más potentes conocidas, incluso se dice que son miles de veces más potentes que la histamina, y lo que generan es vasoconstricción en el músculo liso y aumenta la permeabilidad vascular. B4 lo que hace es que es altamente quimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Tenemos también las prostaglandinas. D2 causa broncoespasmo intenso y aumento y secreción de moco. Y también tenemos el factor activador de plaquetas que causa agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Dentro de las citoquinas tenemos la interleuquina 5 que se encarga de la producción y la activación de eosinófilos. Tenemos también la interleuquina 4 y 13, importantes para la producción de IgE y secreción de moco. Y por último, interleuquina 3 y TNF, que son importantes para la proliferación de los mastocitos. Dentro de este tipo de reacciones de hipersensibilidad tenemos que se han identificado dos fases. Una fase inmediata que se caracteriza por vasodilatación, fuga vascular, según la ubicación donde se dé también puede haber broncoconstricción. Generalmente son evidenciados después de minutos de la exposición al alergeno y tienden a disminuir en pocas horas. Y una segunda fase que es tardía, que se da 4 a 8 horas después, sin necesidad de una reexposición con el alergeno. En esta imagen observamos cómo están los mastocitos, se observa edema y congestión vascular. Aquí cobran mucha importancia los mediadores primarios de los mastocitos. Y en la fase tardía ahí es un infiltrado de eosinófilos. Esta fase tardía, como dije, se da 4 a 12 horas después, no siempre se manifiesta clínicamente y en algunos pacientes puede aparecer la tardía sin evidencia clínica de la inmediata. Las células inflamatorias que predominan en esta etapa son los eosinófilos. Los eosinófilos son llamados al sitio de hipersensibilidad por medio de las eotaxinas. Estos eosinófilos, como por ejemplo las SL11, estos eosinófilos tienen un receptor para la eotaxina que es CSR3. Además, la interleuquina 5, que es el principal activador de los eosinófilos, genera que este eosinófilo se desgranule y libere proteína básica principal y proteína catiónica que generan daño celular. En cuanto a la hipersensibilidad tipo 2 o mediada por anticuerpos, se produce por anticuerpos que se unen a antígenos situados en células particulares o en tejidos extracelulares. Los principales mediadores en este tipo de hipersensibilidad son los antígenos, la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, el complemento y los fagocitos. Se da 3 fases, que es la opsonización y fagocitosis, la inflamación y disfunción celular mediada por anticuerpos. La primera fase es la opsonización y fagocitosis. Tenemos una célula que puede ser recubierta directamente por anticuerpos unidos a los antígenos que están en la superficie celular o que activen el sistema de complemento, lo que provoca producción de proteínas de complemento que la opsonizan como C3b. Acá observamos fagocitos que tienen receptores para la fracción Fc del anticuerpo o receptores para C3b. Estos interactúan por uno de los dos receptores y lo que generan es que el fagocito se active y fagocite pues la célula opsonizada. Un ejemplo de este mecanismo de hipersensibilidad es el de la anemia hemolítica autoinmune, en el cual un eritrocito que tiene antígenos en su superficie es opsonizado por anticuerpos
y estos son detectados por los macrófagos, lo cual induce la fagocitosis del eritrocito. En cuanto a la inflamación, acá observamos la membrana celular. Estos serían los antígenos que están unidos al anticuerpo. Estos anticuerpos activan el complemento mediante la vía clásica, lo que produce activación del complemento y genera productos como C3A y C5A que reclutan neutrófilos y macrófagos, lo que desencadena la inflamación en los tejidos. Además, los leucocitos también pueden activarse mediante el receptor Fc, que reconoce los anticuerpos unidos al antígeno. Y esto genera que se activen estas células y se liberen productos como enzimas lisosómicas, especies reactivas de oxígeno que causan lesión tisular. Un ejemplo de enfermedad causada por este tipo de inflamación tisular es el síndrome de Goodpasture, en el que los antígenos diana de la proteína no colagenosa NC1 que están en el glomérulo y en el pulmón pueden ocasionar nefritis y hemorragia pulmonar. Y otra forma de causar daño en el tipo 2 es la disfunción celular mediada por anticuerpos. En algunas otras clasificaciones, este tipo de lesión se clasifica como tipo 5. Acá observamos el músculo con receptores de acetilcolina. La acetilcolina, este es el nervio, y debido a que se crean anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, la acetilcolina no se puede unir a su receptor, lo que genera debilidad muscular. En cuanto a hipersensibilidad tipo 3, los complejos antígenos anticuerpos que se forman en la circulación se pueden depositar en vasos sanguíneos, lo que lleva a la activación de complemento, a inflamación y a daño tisular. Los protagonistas principales de este tipo de reacción son los antígenos, la hemoglobina M y G, el complemento, fagocitos, y hay que tener en cuenta que estas reacciones pueden ser sistémicas o locales. En este mecanismo de hipersensibilidad se dan también por 3 fases: por formación de complejos inmunes, por el depósito de complejos inmunes y posteriormente por la inflamación y lesión de los tejidos. En cuanto a la formación de complejos inmunes, tenemos que la introducción de un antígeno proteico desencadena una respuesta inmune que resulta en la formación de anticuerpos, típicamente aproximadamente a la semana. Estos anticuerpos que son liberados a circulación se unen al antígeno que aún está en circulación y forma estos complejos antígenos anticuerpos. Posteriormente, estos complejos se pueden depositar en diferentes órganos. Principalmente se depositan en órganos donde se filtra la sangre, como en la orina o en las articulaciones, lo que puede generar glomerulonefritis o artritis. Entonces tenemos que después del depósito del inmunocomplejo en el tejido, se va a hacer una activación por medio del complemento o también por medio del receptor Fc, lo que activa al neutrófilo. Este genera una desgranulación y, por ejemplo, si este depósito se dio en los vasos sanguíneos, va a generar una vasculitis. Tenemos también un modelo de enfermedad local que es la reacción de Artus, que se da en la que aparece áreas de necrosis tisular como resultado de una vasculitis aguda en el sitio de aplicación del alergeno. Esto se da por la formación de inmunocomplejos que activan el complemento, lo que genera producción de C5A, que es un potente factor quimiotáctico de leucocitos y causa a la vez liberación de mediadores de mastocitos y basófilos, y C3b, que median la unión de complejos inmunes a células fagocíticas. Las lesiones aparecen de 4 a 8 horas después de la aplicación del antígeno. Hay eritema y edema marcado, infiltración intensa de neutrófilos. Un ejemplo de las reacciones sistémicas
tipo 3 es lo que sucede con las penicilinas. Las penicilinas son moléculas pequeñas que se han demostrado que se unen covalentemente con proteínas en plasma y crean complejos apteno portador. Estos complejos hacen que sean reconocidos por anticuerpos IgE, forman complejos, se depositan en tejidos, activan los neutrófilos y generan daño tisular, ocasionando vasculitis de pequeños vasos, enfermedad del suero o reacción de Artus. Dentro de la hipersensibilidad tipo 4 tenemos que son las lesiones tisular, que se da por activación de los linfocitos T, que puede ser de forma indirecta o por inflamación. Es una reacción tardía que suele aparecer de 24 a 48 horas después. Dentro de la tipo 4, como mencioné al inicio de la conferencia, se dividen en 4 subgrupos, que fue la descripción que hizo Pichler, que es la 4A, que se caracteriza por una respuesta TH1 y monocitos, la 4B, que es por TH2 y eosinófilos, la 4C, que se da por linfocitos T citotóxicos, la 4D por TH17 y neutrófilos, y recientemente se ha estado hablando de una nueva clasificación en la cual adicionan un quinto subgrupo en la hipersensibilidad tipo 4, que es la 4E, en el cual está caracterizado por una respuesta TH2 y los mediadores son linfocitos CD4 y CD8. Entonces tenemos como primero el tipo de hipersensibilidad tipo A, 4A. Como vimos anteriormente, las células T vírgenes se activan en los órganos linfáticos secundarios mediante el reconocimiento de antígenos exhibidos por las células dendríticas. Este linfocito T presenta una diferenciación, en este caso dirigida principalmente por interferón gamma, aunque también interviene interleuquina 12 e interleuquina 18, lo que genera factores de transcripción en el linfocito T para que se diferencien hacia un perfil TH1, que es STAT4, STAT1 y TIBET. Esto genera que se produzca más interferón gamma, y este interferón gamma activa los macrófagos, que produce sustancias que van a destruir los tejidos, y mediadores que promueven la inflamación, como el óxido nítrico, TNF-alfa e interleuquina 1. Un ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad es la dermatitis de contacto, en el cual la reacción tipo 4A es iniciada por un alergeno que penetra en la piel, se combina con moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en las células de Langerhans. Estas células, una vez activadas, migran a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos para hacer la presentación al linfocito T vírgenes dentro del mecanismo que ya vimos anteriormente. Esto ocasiona a una reacción eczematosa que es gradual, que alcanza un máximo después de 18 a 48 horas de la exposición al alergeno. En el mecanismo de hipersensibilidad 4B se da una activación del linfocito T hacia un perfil TH2 mediado por las alarminas. Estos TH2 presentan unos factores de transcripción, que es el STAT6 y el GATA3, que producen interleuquina 5 principalmente, interleuquina 4 e interleuquina 13. La interleuquina 5, que es la principal, activa el eosinófilo, y ese eosinófilo, por medio de proteína básica mayor, la peroxidasa eosinofílica, la proteína catiónica, la neurotoxina, cuerpos lipídicos intraplasmáticos, ocasionan un daño epitelial, engrosamiento de la membrana basal e hipertrofia del músculo liso. Un ejemplo de esto es el 3, que ocurre de 2 a 8 semanas después del contacto con un medicamento. Puede iniciar con erupción cutánea en cara, que puede evolucionar a eritrodermia, se presenta fiebre, poliadenopatías, también se observa eosinofilia precedida por linfopenia, y posteriormente una afectación multiorgánica. En la imagen observamos un niño de 9 años con diagnóstico de parálisis cerebral y convulsiones,
que fueron tratadas con carbamazepina. 17 días después del inicio de esta terapia, el paciente inició con fiebre, erupción cutánea, linfadenopatías y nefritis. Y posteriormente se llegó a un diagnóstico de DRESS. Dentro del mecanismo de hipersensibilidad 4C tenemos que un linfocito T, acá observamos el TCR y la molécula CD8, y un queratinocito que funciona como una célula presentadora de antígeno, presenta el antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Esta interacción va a generar daños de dos mecanismos. Una forma es independiente de gránulos, que es por medio del Fas y Fas ligando, que esta interacción lleva a activación de caspasa y apoptosis de la célula diana. Y otro mecanismo es por medio de liberación de gránulos que contienen perforinas y granzimas, que las perforinas, su principal función es facilitar la liberación de granzimas en el citosol de la célula diana, y la granzima activa caspasa e induce apoptosis. Un ejemplo de este tipo de hipersensibilidad es el síndrome de Stevens-Johnson, que se da 4 a 28 días después de exponerse al medicamento. Se caracteriza por ampollas, puede comprometer, que pueden ocasionar desprendimiento de la piel. Inicialmente pueden empezar con síntomas inespecíficos como fiebre, irritación conjuntival, rinitis, dolor de garganta, y varios días después puede progresar y afectar a mucosas y piel. En cuanto al mecanismo de hipersensibilidad 4D, en este caso el linfocito T se puede diferenciar a partir del factor de transformante beta o a partir de interleuquinas 6 y 23 en un linfocito TH17. Este linfocito expresa factores de transcripción que son STAT3 y ROR gamma T, que inducen la producción de interleuquina 17. Esta interleuquina es importante ya que secreta quimiosinas como CXCL8, que lo que hacen es que atraen neutrófilos, y además secreta factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos, que lo que evita es que se dé la apoptosis del neutrófilo que se atrayó. Estos neutrófilos van a desgranularse, y por medio de gránulos específicos y gránulos azurófilos van a causar el daño. Un ejemplo de este tipo de mecanismo es la pega, en el cual se produce, que es pustulosis exantemática generalizada aguda, en el cual se producen pústulas no foliculares sobre una base eritematosa. Estas pústulas son estériles, se acompaña de fiebre, neutrofilia y en ocasiones eosinofilia. Puede haber compromiso hepático, aunque es muy raro, y los medicamentos que están principalmente involucrados en este tipo de hipersensibilidad son los antibióticos. El mecanismo de hipersensibilidad 4E, como mencioné ahorita, es un mecanismo que se está describiendo recientemente en este artículo que fue publicado en el 2013, en el cual fue un estudio para ver los mecanismos implicados en las reacciones aceleradas frente a amoxicilina. Se estudiaron 3 pacientes, se hizo una provocación con amoxicilina, y a las 2 horas de la provocación tuvieron una respuesta positiva con eritema generalizado, angioedema facial, sin compromiso de otros órganos. La biopsia mostró que habían linfocitos CD4 y CD8 con mayor expresión de marcadores de activación celular. La inmunohistoquímica mostró infiltrados de células mononucleares perivasculares con células CD4 y CD8 positivas. No se detectó liberación de triptasa, y el resultado de la prueba de transformación de linfocitos fue positiva, lo que llevó a la conclusión de que este mecanismo de hipersensibilidad que es acelerado no era diferente a los otros que ya teníamos dentro de la clasificación. Y en agosto del año pasado, la doctora Natalia Blanca propone esta clasificación, en el cual muestra que el tipo de respuesta es una respuesta TH2
y que las células que están involucradas en este tipo de respuestas son los linfocitos T, CD4 y CD8. Y acá les quiero hablar un poco sobre mecanismos de hipersensibilidad a tatuajes. Entonces el tatuaje es el método por el cual se introduce pigmento en el tercio superior de la dermis. Este pigmento es fagocitado por macrófagos y por fibroblastos, lo que hace que pues la tinta se quede y perdure el tatuaje. Las principales tintas que se han asociado con mecanismos de hipersensibilidad ha sido la tinta roja, principalmente por su compuesto de sulfuro de mercúrico. Sin embargo, en los últimos años se han cambiado estos metales por colorantes orgánicos e igualmente sigue siendo la tinta roja la principal responsable de estos mecanismos de hipersensibilidad. Y para ejemplificar los mecanismos de hipersensibilidad en los tatuajes traje dos casos clínicos, este que fue publicado en noviembre del 2018, que es mediante un mecanismo de hipersensibilidad tardía en el que una paciente de 40 años de edad se realiza este tatuaje a color. Ella tenía un antecedente de haberse hecho un tatuaje hacía 10 años previos sin ningún tipo de reacción. Un mes después de realizarse el tatuaje a color, presenta pápulas y nódulos pruriginosos en la piel tatuada que después se avanzaron en la piel no tatuada e incluso dentro de la piel del tatuaje que tenía de hace 10 años. Se le realizó una biopsia en la cual se dio un diagnóstico de dermatitis de contacto. La biopsia reportaba una dermatitis espongiótica con infiltrado perivascular superficial con predominio de eosinófilos y se le realizó una prueba de parche con pigmentos rojos, la cual fue positiva. Y este otro caso que fue publicado, es el único caso que se ha publicado de anafilaxia asociada a tatuaje, fue publicado en el 2009, en el cual una paciente se realizó en 1993 un tatuaje multicolor, en 1999 un tatuaje negro sin ningún tipo de reacción y en el 2009 se realizó otro tatuaje multicolor. A la hora de haberse realizado el tatuaje, de haber iniciado el tatuaje, inició con prurito generalizado, urticaria, dificultad respiratoria y dolor abdominal intratable. Se hizo un diagnóstico de anafilaxia. Y 6 meses después, la paciente igual volvió a continuar su tatuaje a color y presentó otra vez los mismos síntomas, pero mucho más rápido. Dentro del estudio de esta paciente se realizó un prick test con varios colores de las tintas, el cual con 13 colores, el cual fue positivo para el colorante 1 y para el colorante 8. Con el 1 se vio una bond de 5 milímetros y en el 8 de 3 milímetros, con un control positivo de 10 milímetros. Por último, quería mostrarle esta gráfica que fue realizada por la doctora Gloria Gil y por el doctor Ricardo Cardona con el fin de tener una visión más global e integral de ver cómo interactúan cada uno de estos mecanismos para causar enfermedad. Entonces tenemos una célula presentadora de antígeno que va a estimular el linfocito T y según el tipo que se den van a desviarlo hacia un perfil u otro. Entonces en este caso por medio de las alarminas se va hacia un perfil TH2. Este linfocito produce interleuquina 13, 5 y 4 y que ocasiona que el linfocito B haga un cambio de isotipo hacia una hemoglobina G o una inmunoglobulina E. En el caso de inmunoglobulina E nos llevaría a un tipo de hipersensibilidad tipo 1 y en el caso de una hemoglobina G nos podría llevar a un tipo de hipersensibilidad tipo 3. A su vez, a partir de esta respuesta tipo 1, ya que el linfocito, ya que el mastocito libera interleuquina 5, puede estimular a la llegada de eosinófilos y llevar a una respuesta 4B. Por otra parte, tenemos que por medio de interferón gamma, de interleuquina 12 e interleuquina 18, se puede dar que el linfocito vaya hacia un perfil TH1. Este va a generar más interferón gamma que puede producir una respuesta de hipersensibilidad 4A o producir que la célula B produzca inmunoglobulina E y llevarlo hacia un tipo de hipersensibilidad tipo 2. Además,
por medio de la interleuquina 4 se puede producir un perfil TH9 en el que se estimula la llegada de eosinófilos y nos podría generar una respuesta 4B. Y si se da por medio de TGF-beta o interleuquina 1, 23 o 6, se puede llevar a un perfil TH17 y generarnos interleuquina 22 y 17, lo que podría desarrollar una respuesta de hipersensibilidad 4D. Y por último, unas conclusiones. En las reacciones de hipersensibilidad intervienen diferentes patrones celulares y de interleuquina que actúan de forma conjunta y generan diferentes manifestaciones. El éxito del tratamiento de los pacientes depende de una visión global e integrada que nos lleve a un manejo más específico, y entender y conocer los mecanismos fisiopatológicos de estas reacciones es lo que nos guía para desarrollar blancos terapéuticos y biomarcadores. Muchas gracias.